Bernardo Glixberg, segunda parte. La semana pasada, para los que no vinieron, Bernardo dio la primera parte de estas dos conferencias que se llaman ¿Hacia dónde va el mundo? Bernardo es un experto mundial en la cuestión de economía, sociedad, pobreza, y trabajó en Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud, eh, tiene más de 60 libros. Bueno, es una eminencia y es un lujo para nosotros tenerlos acá. Eh, Bernardo va, bueno, a empezar su segunda parte de la conferencia y bueno, estamos acá para escucharlo y disfrutarlo. Bueno, agradezco nuevamente la invitación de Alejandro y vuestra organización para estos diálogos. Hoy no llueve, así que un poco recapitulando por los que no estuvieron la vez pasada. ¿Quiénes no estuvieron la vez pasada? Bueno. Les pasé la conferencia, algunos de ellos seguramente la pudieron ver. Ajá. Bueno, entonces por lo pronto la referencia bibliográfica inmediata es la conferencia anterior. Tratando de incursionar en esta exploración, digamos, no pretendemos decir hacia dónde va a ir el mundo, sino dejarlo planteado entre signos de interrogación, ¿no? Es una exploración heurística, diría yo, y tratando de encontrar algunas pistas de hacia dónde va el mundo. Nos trazamos un itinerario de análisis y la primera de las macrotendencias que nos parecía muy importante subrayar y a la que dedicamos la conferencia anterior es la crisis ética del mundo actual. Entonces la conferencia anterior estuvo centrada en eso. No es muy necesario ilustrar con qué queremos decir. Hay alguien que puede preguntarse, bueno, ¿y tiene sentido hablar de ética si hay tantos temas, la inflación, la bolsa, la marcha tambaleante de la economía mundial, etc.? Bueno, nuestro razonamiento es al revés. Es imposible hablar seriamente de esos temas si no se los antecede por un rastreo. ¿Y qué pasa con la ética de los seres humanos? ¿Y qué pasa con la ética de los que toman las decisiones, fundamentalmente? Tanto en el plano político, como económico, como social. Y ilustramos en concreto con una cantidad de situaciones cómo la ética es definitoria, es el marco más referencial de todos, y cómo la crisis ética que vive actualmente el mundo está incidiendo en todo lo que estamos viendo. Algunos desarrollos absolutamente inimaginables virtualmente. Entre los ejemplos, recapitulando, mostramos cómo la crisis económica más importante de nuestro tiempo, la crisis del año 2008-2009, después de la de 1930, la gran crisis del siglo anterior, este siglo ha tenido una crisis económica que estuvo a punto de inclinar en la balanza del mundo en una situación muy difícil, que fue la del 2008-2009, donde cayó el Producto Bruto, explotaron todas las variables macroeconómicas, y analizamos cómo la crisis fue, ante todo, una crisis ética, no en abstracto, sino tomamos los ejemplos concretos de que los que tenían que tomar decisiones al frente de las grandes corporaciones financieras mundiales las tomaron en el sentido más egoísta del mundo y generaron la crisis. Eso es lo que dice el Congreso de Estados Unidos después de una investigación sistemática de la crisis, y yo les aporté muchos datos al respecto. Creo que
terminé o mencioné también, sino de todos modos lo vamos a tomar hoy. Estamos por tener otro episodio que no es una crisis económica mundial, pero es una crisis ecológica mundial, que es que si de acuerdo a todas las amenazas que hay al día de hoy, actualizado con los pronunciamientos de Bolsonaro de la semana pasada, Bolsonaro va a entregar el Amazonas a la explotación total. Y si eso lo hace, va en nombre de la economía de mercado, del crecimiento económico más rápido, va a entregar a las grandes organizaciones antiecológicas que están muy interesadas en el Amazonas y al ejército de pequeños corsarios, digamos, que están interesados en el Amazonas, le va a abrir la puerta total, o sea, va a quitar todas las regulaciones, es lo que él anuncia, y ha nombrado jefe de toda la operación, ministro del Medio Ambiente, a un enemigo total de todo lo ecológico, con un prontuario definido, o sea, una designación al estilo Trump, ¿no? Que nombra en los puestos claves a personas que estuvieron toda su vida al servicio de los intereses opuestos a los que ese organismo público quiere defender. Bueno, sí, Bolsonaro ha aprendido muy rápidamente de Trump en ese campo. Entregar el Amazonas, que es el pulmón más importante que tiene el planeta, no es una cuestión del Brasil, es una cuestión que de inmediato se va a transformar en un agravamiento muy importante de todos los problemas ecológicos que vamos a mencionar hoy con cierto detalle. Y detrás está que Bolsonaro no tiene ética ninguna, no hay a quien apelar. No se lo puede confrontar con algún orden de ética, porque lo ha expresado en todos los planos, todas sus conductas han estado en direcciones antiéticas, y si quieren ampliar un poco más, creo que lo mencioné la vez pasada, a Bolsonaro lo dirige un brujo, así como nosotros tuvimos nuestro brujo, ¿se acuerdan? López Rega, ¿no? Que tuvo el peso que tuvo en las decisiones políticas en la Argentina. Bolsonaro tiene un brujo que vive en Estados Unidos, que no tiene ningún título universitario, es una especie de oráculo medio demente, y de acuerdo a las referencias, la familia Bolsonaro expresa del influjo de ese brujo. No es influjo espiritual porque no pertenece a ninguna religión, y hace lo que el brujo dice que hay que hacer. El brujo, la semana pasada, el brujo está siendo confrontado por los militares, ¿no? Extrañamente, los generales que están en los cargos clave de la administración de Bolsonaro. El vicepresidente es un general que formó parte de la dictadura militar del Brasil de hace años. Extrañamente se han convertido en la única fuerza moderadora, porque tienen su ideología extrema, pero no están de acuerdo con ser dirigidos por un brujo errático, digamos, y entonces le están poniendo límites, y entonces el brujo estos días dijo que el vicepresidente del país es un traidor total y que hay que echarlo cuanto antes, públicamente, dirigiéndose a este general que es un poco el cabecilla de los 200 generales y coroneles que nombró Bolsonaro en su administración. Entonces Bolsonaro se pronunció a favor del brujo. El vicepresidente le contestó, está loco. Y Bolsonaro dijo que no toquen de ninguna manera al brujo, y anunció que podía haber una gran explosión. Los analistas políticos interpretan que es capaz de expulsar de la administración a buena parte de los militares si le ponen problemas a su lógica. Entonces, que me digan que estos no son temas éticos, digamos, en el fondo, ¿no?
¿Recuerdan ustedes que había un dictador en el Congo que era Mobutu? El Congo es uno de los países más ricos de África y del mundo. Entonces, con Mobutu no había ninguna racionalidad posible y el Congo estaba siendo saqueado, destruido, guerras permanentes, etc. El Fondo Monetario Internacional tenía un plan acordado y Mobutu, esas lógicas, ninguna lógica. Entonces el Fondo Monetario Internacional llegó a la conclusión, es un organismo extremadamente racional, digamos, al servicio de determinada racionalidad. Cree que tiene la verdad infalible en economía, digamos, y aplica eso hasta las últimas consecuencias, ¿no? Tratando de que su verdad se aplique en todos los países del mundo. El fondo en esa época estaba dirigido por Michel Candesus, un francés muy católico. Y entonces Candesus dijo, bueno, con Mobutu no hay nada que hacer, nuestras misiones van, no las recibe nunca, hace lo que quiere. Hay una sola posibilidad, que es que el Congo había sido un protectorado belga. Y en aquella época vivía el rey Balduino de Bélgica, fallecido después. Y entonces el Congo tenía un gran respeto por Bélgica y particularmente el rey Balduino era como una figura legendaria para Mobutu y para el grupo de poder. Entonces le pidieron al rey Balduino, Candesus le pidió al rey Balduino, esto no lo van a encontrar en ningún libro, ¿no? Es el off the record, pero fue así. Le pidió de que la única esperanza que tenían de cambiar a Mobutu era si el rey Balduino lograba influir y darle alguna dirección ética. Y entonces que lo invitara a su casa en Bélgica durante una semana para discusiones con él. Y hicieron eso, ¿no? O sea, finalmente, imagínense que el Fondo Monetario en la Argentina o en los otros países encare los temas desde el punto de vista ético, no de el ajuste y el reajuste del ajuste y el ajuste del reajuste, etcétera, sino le agregue una dimensión ética. Digamos, nos discutamos éticamente con los empresarios para que bajen la inflación. Discutamos éticamente con los grandes evasores fiscales para que cuál es la ética de la gran evasión fiscal. Y los temas claves agreguémosle una dimensión ética. Bueno, hizo eso en el caso de Mobutu. Esto no lo va a hacer, fue el único caso conocido, fracasó totalmente, porque el rey Balduino ya era muy tarde para que pudiera reformar a Mobutu, digamos. Influyó, digamos, recibió algunas de las misiones, pero entonces que me digan que la ética no es importante. La ética ha estado detrás de, la falta de ética ha estado detrás de algunos de los episodios centrales y está en este momento detrás de algunos de los episodios centrales. El que quiera ver el documental que hay sobre la carrera de Trump, sobre su vida y sobre su biografía, puede entender perfectamente las cosas que están sucediendo actualmente, porque son coherentes con lo que fue toda su trayectoria y se caracteriza por una absoluta falta de una ética. Para darles el ejemplo opuesto, Noruega es hoy el primer país del mundo en todo. Es el número 1 en la tabla de desarrollo humano de las Naciones Unidas desde 1990, que es la primera vez que esa tabla se editó. O sea, es el país donde la gente vive más años y que tiene mejores tasas en todo lo que ustedes quieran, junto con el club de los nórdicos, ¿no? Con Suecia, Finlandia y Dinamarca. También Islandia, más lateralmente. Noruega tuvo durante 10 años, de los últimos 20,
como primer ministro a un pastor. Y el pastor, que tenía profundas convicciones éticas, que eran superiores a su ideología política. La ideología política puede ser si hay una ética arraigal muy importante, entonces la ética condiciona muy fuertemente la consistencia entre la ética y la ideología. Este pastor manejó éticamente el país, obligó a enseñar ética en todo el sistema educacional, pero ética abierta, no su religión ni nada que se le pareciera. Y creó la Comisión Nacional de Valores Éticos. Y esa comisión, una experiencia única que pueden encontrar en Internet, la Comisión Nacional de Valores Éticos se constituyó en forma absolutamente plural. Entonces, no los partidos políticos, sino todos los sectores de la población significativos. Entonces había representantes de los estudiantes del colegio secundario, había un representante de los sobrevivientes del Holocausto en la comisión, y así sucesivamente. Y la idea era que esa comisión discutiera las bases de un marco de referencia ético para la sociedad noruega. Entonces la comisión, a su vez, en lugar de autorreferenciarse, digamos, como sucede con las comisiones, o sea, creer que ellos pueden hacer todo, organizó una gran encuesta, un foro, digamos, público, con todos los municipios del país, en donde los vecinos de cada uno de los municipios del país tenían que decir los 100 parámetros que ellos consideran que debe reunir un municipio para ser un municipio ético. Entonces puso a discutir a toda Noruega sobre ética, en las escuelas y en los municipios. Y los resultados de eso fueron un salto fenomenal en la ética de la sociedad noruega, digamos, ¿no? Que es una de las más ejemplares, digamos. Completo esto antes de pasar a los otros, pero era un poco reconstruir de qué estábamos hablando la vez pasada. Estas cosas no las dijimos la vez pasada, pero las agregamos ahora. Más ejemplos en una palabra de la influencia de la ética. En los 4 países nórdicos, un ejemplo, digamos, todo tiene, digamos, hay una exigencia muy fuerte de consistencia. La población, si no hay consistencia, de inmediato desautorizaría, dejaría fuera de circulación. Lo hacen con las personas en el campo de la corrupción y lo hacen con los líderes políticos. En el campo de la corrupción eso se refleja porque son los primeros en el mundo en no corrupción, digamos, los que encabezan Transparency International. Y cuando les preguntan, digamos, no son perfectos, pero son las civilizaciones, yo diría, la forma civilizatoria más evolucionada que tiene actualmente el planeta. Entonces, cuando les preguntan cómo lograron bajar a casi cero la corrupción, bueno, uno cree que la respuesta, yo estuve varias veces invitado por ellos, uno cree que la respuesta va a ser, bueno, tenemos un sistema policial de control de fraude fenomenal, tenemos una supercomputadora que chequea todos los, cruza todas las variables. No, tenemos una cultura anticorrupción. Es decir, lograron que en la cultura se ha visto como una lacra un corrupto, ¿no? Un corrupto es una figura totalmente despreciable en la sociedad noruega, que es radiado de su familia, de su grupo de amigos, de todos los círculos. Casi igual que lo que sucedía en la Argentina en la época de Menem, ¿no? Los corruptos eran exaltados. Si era un corrupto hábil, ¿recuerdan el libro de Berbisky, Robo en nombre de la corona? La famosa expresión del líder del bloque menemista en el Congreso en aquellos años, que sus compañeros en algún momento en los 90 le reprocharon muy duramente algunos de los actos de corrupción gigantescos, y él dijo: yo robo en nombre de la corona.
De ahí sale el nombre del libro de Ricci, que es una recopilación de 700 actos de corrupción de gran escala en la venta de las empresas públicas. Muy documentada. Nunca Berbisky tuvo un pleito, nadie se animó a hacerle un pleito, pese a esas denuncias tan ilustradas. La sociedad noruega lograron extirpar virtualmente la corrupción, lo que demuestra que es extirpable a través del sistema educativo y cultural, ¿no? Es arriesgarse al ostracismo social, caer en un acto inconsistente. Le llegó después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, no son, claro, estamos hablando de 60 años, etc. Y esta es uno de los pilares del crecimiento económico sano y donde todo se invierte. En Noruega, esos países tienen la mayor recaudación fiscal del mundo, ¿no? Son los que cobran más impuestos. Más del 60% del ingreso de las personas va a parar al Estado y no hay corrupción. Entonces, logran proveer todos los servicios públicos. Esa plata se devuelve en servicios públicos que son de optimísima calidad, el sistema educativo, el sistema de salud pública, etc., ¿no? Pero tu pregunta es muy importante, de cuántos años le llevó, porque nos da esperanza, ¿no? Finlandia hace 45 años atrás era un país que no tiene ningún recurso natural importante de ningún tipo, solo bosques, y la gente emigraba de Finlandia porque no tenía trabajo. Se iba al sur de Europa, a Francia, Alemania, porque no tenía trabajo. Hoy es una potencia tecnológica, es el número 1 del mundo en educación. Tiene una matriz, un modelo social totalmente exitoso en las cosas importantes. Bueno, la ética está detrás de eso. Les termino de ejemplificar. Todos los ministros de los gabinetes de los 4 países tienen que vivir en el mayor ascetismo. Entonces el Estado les da un departamento de unos 60 metros cuadrados y no tienen ninguna ayuda doméstica. Se tienen que cocinar solos, lavarse la ropa. Si tienen esposa los acompañará, digamos, pero los acompañará más o menos, porque están divididas las tareas en el hogar, ¿no? Pero la señora seguro que estará trabajando en alguna cosa importante, etc. Y pueden ver una documental que hay sobre el primer ministro sueco, la vida diaria del primer ministro sueco. Entonces van a ver cómo estos se llaman test de consistencia ética, digamos. Bueno, tiene que vivir de acuerdo a lo que la sociedad considera que debe ser como se vive. Mi última historia para mostrar que se puede hacer diferente. Noruega tiene el mayor fondo petrolero del planeta después del de Arabia Saudita. O sea, es un país petrolero y todos los ahorros del petróleo se depositan en ese fondo. Ese fondo invierte en acciones en muchos lugares del mundo. Hace poco tiempo atrás, la Contraloría, lo que debería ser los fiscales que controlan los actos del Estado, le escribieron al fondo que tenía que retirar de inmediato sus inversiones de 19 grandes multinacionales, porque las prácticas de esas multinacionales no eran coherentes con el código de ética de la sociedad noruega. O sea, no le dijeron, ustedes tienen que retirar porque son malas inversiones, porque son inestables, porque corremos riesgo de perder la inversión. No, le dijeron simplemente hay conflicto ético. Entonces lo que hizo el fondo, que tiene actualmente 900.000 millones de dólares, lo que hizo el fondo fue publicar una solicitada en los principales diarios del mundo con la lista de las 19 empresas y por qué retiraba los fondos de las empresas
y cuáles eran algunas de las prácticas antiéticas de cada una de las empresas. Desde ya que nadie hizo eso jamás, ¿no? Se enfrentaron en la lista de las empresas, desde ya están algunas, está Walmart, por explotación, discriminación, montones de motivos que hay. Empresas productoras de armas, empresas que colaboran con dictaduras oprobiosas, motivos variados, digamos, etc. Hace mucho tiempo que tienen prohibido por principio, jamás invertirían en la industria del alcohol, en los cigarrillos, ninguna de las cosas que matan gente, digamos, permanentemente. Entonces, bueno, la ética influye para bien y para mal, digamos, ¿no? Es el argumento. Entonces, entrar a alguna predicción sobre el mundo sin considerar el tema ético, yo diría que es en el mejor de los casos ingenuo. Ahora, la ética molesta, porque ese es el último parámetro en donde se caen algunas de las principales doctrinas económicas, ¿no? Los neoliberales razonan muy bien con ecuaciones matemáticas una serie de decisiones, pero llega un momento en que un economista como Amartya Sen, premio Nobel de Economía, con el que yo he trabajado mucho tiempo y hemos escrito un libro juntos, él les dice, bueno, ¿y cuántos muertos deja esa política económica? Está muy bien desde el punto de vista de las ecuaciones matemáticas, pero ¿cuántas generaciones vamos a sacrificar? Otro economista premio Nobel de Economía como Stiglitz, son pocos, pero algunos hay, acostumbra a decir, le han vendido a buena parte del liderazgo político del mundo recetas económicas que cuando se les hacen algunas preguntas no se sostienen, porque la pregunta es ¿a quién gana con esto y a quién se perjudica con esto? Y ahí surge que siempre ganan el club, digamos, del 1% y siempre pierde los más vulnerables del planeta, etc. Entonces la ética es una forma de profundizar la discusión, digamos, sobre qué mundo vamos a tener. Quiero agregar a la crisis ética otras crisis, va a ser muy rápido por el tiempo y además que tengan toda la posibilidad de hacerme preguntas y de que yo sobreviva también. Vengo de grabar 2 conferencias. Un segundo tema que cruza todo y que lo va a cruzar cada vez más es el ecológico. Ustedes leen sobre eso, así que yo voy a resumir en este caso. Voy a darles datos muy detallados, pero voy a resumir. Estamos mucho peor de lo que estábamos hace 20 años atrás. Y hace 20 años atrás estábamos mucho peor de lo que estábamos 30 años atrás. O sea, viene empeorando, según el panel Premio Nobel de la Paz, que es la máxima instancia en el mundo, que creó las Naciones Unidas con 2.600 científicos de 150 países, los máximos especialistas del mundo en medio ambiente. Entonces ellos emiten informes periódicos. La semana pasada salió un informe, Perspectivas Ecológicas del Mundo, en el 2019, y el informe es absolutamente alarmante. Ellos dicen, bueno, la carga de dióxido de carbono, que es el gas que está más duro de los gases invernaderos, el que mayor desastre produce en la atmósfera, congelando la atmósfera virtualmente y distorsionando todos los equilibrios naturales y produciendo el calentamiento global, el aumento de la temperatura del planeta, viene subiendo y el Acuerdo de París no logró hasta ahora hacerlo bajar. Entonces eso se mide con partes de millón. Entonces hace 10 años atrás era 350 partes de millón. Actualmente es 420 partes de millón. Y cuando llega a las 450 va a pegar un salto la temperatura del planeta, un salto significativo. La temperatura del planeta por el envenenamiento de la atmósfera. De los últimos 21 años, 20 años han sido los más calientes desde que se mide
el aumento de la temperatura del planeta que fue en 1890, que se iniciaron las medidas. El panel dice, no estamos avanzando y las predicciones son que va a seguir peor porque no se están controlando realmente las fuentes de emisión de dióxido de carbono. Las principales son el carbón, el petróleo y el gas. El carbón en primer lugar, es el más dañino de todos y siguen siendo la parte más importante de la producción de energía del mundo. Las energías alternativas vienen avanzando, esa es la gran esperanza, pero son un porcentaje muy pequeño del abastecimiento total de energía. Y los intereses económicos que hay en juego en la producción de energía son fabulosos. Entonces esos intereses contaminantes, en algunos casos, digamos, bajo la presión de la opinión pública, ha habido algunas reacciones, yo nunca generalizo, pero la tendencia predominante es a defender férreamente el enriquecimiento contra la subsistencia del planeta, digamos, la ley, en nombre de las leyes económicas, etc., y del libre mercado, etc. El calentamiento está produciendo todos los efectos que ustedes conocen. Se derriten los glaciares, nos queda poco para disfrutar de los glaciares del sur argentino, uno está derretido totalmente, casi, otro está en peligro, se derriten los glaciares y las grandes superficies del Ártico. Toda esa agua va a parar a los mares desbordan, los disturbios ecológicos de todo tipo que se producen llevan a que haya una temporada de huracanes mucho más dura, con más huracanes y con mayor intensidad de los huracanes, y las inundaciones se extienden a diferentes áreas del globo, se alteran los climas, las máximas cambian y son mucho más extremas, se producen máximas de frío y de calor en lugares donde no. El Ártico tiene máxima de calor, Chicago tuvo la temperatura hace un mes, una temperatura de 40 grados bajo cero, más baja que la que hay en el planeta Marte. Se desvían las corrientes climáticas y entonces insectos que nunca vivieron en determinados climas van a parar a otros climas y producen epidemias de nuevo cuño que no se conocían. Algunas de las epidemias nuevas más frecuentes están dentro de esta lógica, etc. Y por otro lado, en este resumen muy pequeño, se desertifican las tierras. O sea, una parte de las tierras sufre sequías. El Cuerno de África, donde viven la mayor parte de la población de África, Etiopía, y hace 12 años que tiene sequías agudas. Entonces los campesinos simplemente no pueden sobrevivir y tienen que irse de su ecología y son parte de los botes que cruzan el Mediterráneo desesperadamente para ir a algún lugar de donde puedan sobrevivir de algún modo. Se agregan nuevos fenómenos desequilibrantes con mucha frecuencia. Uno de ellos es el autoincendio de los bosques. Los últimos años han visto incendios desconocidos en California, en Texas, en otros lugares, y los incendios no vienen de ningún loco incendiario que serían controlables, digamos, sino que es el nivel de calentamiento global sumado a todas las condiciones desequilibrantes hace que los bosques sean totalmente vulnerables a cualquier chispa. Entonces se desprende alguna chispa de energía eléctrica, de los tendidos eléctricos, etcétera, sucede eso. En este momento quebró la principal compañía aseguradora de California, porque es responsable, si su tendido eléctrico ha tenido alguna relación con el incendio, entonces
no puede hacer frente de ninguna manera a las demandas. Digamos. Entonces están negociando con el gobierno de California, que es muy avanzado, un nuevo sistema, porque si no, no puede existir seguro contra incendios en las condiciones actuales, en donde cualquier cosa puede generar incendios que a su vez, por la combustibilidad de los bosques en la situación actual, se transforman en muy graves. Por si nos faltaba algo, la semana pasada se publicó un informe que deben haber visto el titular en los diarios, que no viene del alto panel mundial, sino que viene de la Plataforma Mundial de Observación de las Especies, que es un grupo científico muy importante, también constituido por 150 científicos de 50 países, que viene observando qué está pasando con las especies. Y el informe parece una película de terror, porque dice que hay 8 millones de especies vegetales y animales, y que los seres humanos han conseguido casi genocidar 1 millón en las últimas décadas. El informe dice de que ha habido 5 procesos masivos de extinción de especies en los millones de años de existencia del globo terráqueo, digamos. Pero todos los anteriores fueron cataclismos naturales, mientras que este está totalmente generado por los seres humanos. Y creo que les dije el dicho de Einstein en la oportunidad anterior. Einstein solía decir que Dios no juega a los dados con la naturaleza. Es Einstein diciendo un momentito, hay tanta sabiduría en el armado del universo, tantas leyes latentes en cada célula, en cada forma de vida vegetal, animal y humana, que ahí no hay ningún juego de dados. Los seres humanos, los intereses depredadores en este caso, han logrado desequilibrar la armonía natural, la llamaba Einstein, del universo. Se exterminó el 30% de los bancos de corales dentro del exterminio de las especies. Cada una de las especies tiene una función. Y si esa especie se elimina, se desequilibra todo el sistema. Los bancos de corales son decisivos en el fondo del mar, son el alimento más importante de una serie de especies pesqueras y son importantísimos para todo el fondo del mar. En Bahamas desaparecieron alrededor de Bahamas los fondos de corales. Y entonces los peces que llegan son en su inmensa mayoría peces muertos, porque los peces mueren por no tener de qué alimentarse. Estoy señalando uno de los ejemplos de lo que se está produciendo. El cálculo de ellos es que se exterminó el 10% de los insectos. Hay insectos que todos son útiles, pero hay algunos que son, el ejemplo que ellos mencionan son los insectos polinizadores. Que son los insectos que echan polen especialmente a la producción de verde, a los vegetales de todo tipo y de frutas. Y ese polen es virtuoso totalmente estamos recomendando que todo el mundo coma verde y coma frutas. Están amenazadas por la polinización y ellos calculan en el informe que se perdió el 27% de la tierra cultivable del planeta. 27% por el impacto de la desertificación, del calentamiento global y también lo que está sucediendo con las especies. Cuantifican que la pérdida por la polinización anual es cerca de los 500.000, de 260 a 500.000 millones de dólares. Con mucho menos plata que eso se podría dar de comer a todos los niños hambrientos del planeta. Y es un dato violado de la naturaleza el que genera eso. Calculan que están en riesgo de extinción el 60% de los mamíferos. En este momento están en riesgo de extinción los elefantes, los leones, los tigres. Leones quedan muy pocos. La caza salvaje, digamos,
con objetivo de lucro o con el objetivo de Martínez de Hoz, que si recuerdan emprendía grandes cacerías cada rato, para poder lucir en su casa la cabeza de un león, ¿no? Etcétera, no se dedicaba a la caza como actividad rentable, sino como actividad, entre comillas, deportiva, ¿no? Varios países africanos han intentado poner algún coto al robo total de marfil, o sea, matan a los elefantes para llevarse el marfil, entonces están destruyendo una parte importante de la existencia. Todo eso desequilibra. Los ejemplos pueden seguir, no tengo tiempo, se destruyeron, según el informe de las especies, el 60% de los humedales, que son fundamentales también para el equilibrio de la naturaleza. Actividad humana. Las dos actividades, la de calentamiento global y esta, están muy cerca en muchísimas áreas del planeta. Son distintos actores, pero van multiplicando los efectos. Si ustedes producen un desequilibrio, se producen otros desequilibrios en cadena. Bueno, ahora estarán pensando, bueno, ¿para qué lo invitó Alejandro a Bernardo? Bueno, porque hay solución. Yo hablo en nombre siempre de las soluciones y de la esperanza, ¿no? En mi humilde trabajo, los 65 libros que escribí, todos terminan con soluciones, propuestas de soluciones y de esperanza de mostrar que se puede hacer diferente, ¿no? Desde ya que se puede combatir. Ahora ellos dicen que no queda mucho tiempo, porque ya destruimos 1 millón, ¿no? De 8 millones, pues. O sea, es horroroso lo que ha sucedido, ¿no? Un genocidio de planta y de especies animales, ¿no? Está en un punto crítico en este momento la abeja. Imagínense si desaparecen las abejas, todo lo que desaparece junto con las abejas, ¿no? Desde utilizarlas como modelo de educación en las escuelas, porque son una de las organizaciones sociales más inteligentes que existen en todo el planeta, con sus reglas, ¿no? y su ética, hasta ya las multiplísimas aplicaciones que tiene la miel y los productos y subproductos de la abeja. Entonces, ¿por dónde pasa la solución? La solución pasa porque se frenen los intereses contaminantes. ¿Cómo se hace para frenar a los hermanos Koch? Los hermanos Koch son de los mayores contaminadores del planeta. Son 2 hermanos de los Estados Unidos, famosos por tener una de las mayores fortunas que hay en el planeta Tierra, y que solo donan a organizaciones que les son funcionales. Entonces, todos los candidatos republicanos a la presidencia antes de la elección de la que salió Trump tuvieron que hacer una ronda ante los hermanos Koch para ver quién les daba mejores garantías, digamos, de preservación de sus intereses, y ahí iban a poner el dinero de apoyo a las campañas. Desde eso hasta que crean permanentemente think tanks para que se encarguen de la parte intelectual del tema. Entonces tienen una cadena de think tanks que dicen que el cambio climático no existe, que el carbón es absolutamente positivo y que las investigaciones sobre el carbón son falsas, etc. Digamos, tienen una participación accionaria, por decirlo de algún modo, muy alta en el mercado de la fake news. Los fake news con aval científico, digamos, pseudo aval científico, digamos. Entonces, cada rato se descubre en Estados Unidos un profesor mercenario que dijo algo, que publicó en una revista científica un artículo que no tenía ninguna base empírica seria, etc. Muchos están ligados a fake news justificatorias, digamos. Entonces, hay que demostrar cosas increíbles. Lograron engañar a buena parte de la sociedad americana bastante tiempo, porque la idea de que el cambio climático no existe prendió fuerte en la sociedad americana.
no en la europea. Hay una encuesta muy esperanzadora estos días con motivo de la votación para el Parlamento Europeo, y los partidos políticos que se presentan difieren en muchísimas cosas, pero todos están de acuerdo que el medio ambiente es un riesgo central para el género humano y que Europa toda tiene que trabajar en ese frente como prioridad, ¿no? En Estados Unidos la batalla, por ahí la comenzó en gran escala Al Gore con la película premiada con el Oscar, ¿no? Una verdad no convencional. Y Al Gore dice allí, ¿quiénes se oponen a que se sepa todo lo que estoy mostrando en la película? Sigan la ruta de los intereses contaminantes. ¿A quién le va bien cuando el planeta se contamina, digamos, en sus negocios directos? A partir de allí, la pelea campal, Obama cumplió un rol muy importante de concientización y de regulación respecto al tema ambiental. Claramente uno de sus legados más importantes, etcétera. Estuvo a punto de prohibir totalmente la explotación del carbón, de las últimas disposiciones que se manejaban sobre el final de su presidencia. Entonces, hoy la opinión pública americana ha avanzado totalmente. Y en las encuestas, no con el nivel de Europa, pero la mayoría entiende ya el tema de que sí hay un problema ambiental muy severo. El problema ambiental, para agregar alguna dimensión más y paso a otra el problema ambiental puede significar que toda una población deje de respirar, ¿no? Hace 4 días que los 20 millones de habitantes de México, del Distrito Federal, no pueden respirar. 4 días que la excelente alcaldesa que tiene México en este momento, que es especialista en medio ambiente, fue ministra de Medio Ambiente del anterior gobierno municipal, y es una profesional ultra competente, tuvo que declarar la emergencia nacional, digamos, la emergencia total de la ciudad para parar los niveles de contaminación. Ustedes saben, cuando la contaminación pasa de determinado tipo, en México hace mucho que hay alarmas que suenan y piden a la gente que se vaya a sus casas, que no salga a la calle. Bueno, ahora está colapsado virtualmente. Se juntó todo el proceso de contaminación que nunca se detuvo frontalmente. O sea, no se enfrentaron los intereses de la industria automovilística en ese caso. Una de las mayores plantas y es altamente contaminante, no ha sido regulada apropiadamente. Entonces, se juntaron con algunos otros factores estacionales, circunstanciales y producen. En Beijing ustedes saben que la gente sale a la calle con una máscara, de lo contrario no puede respirar, digamos. La Organización Mundial de la Salud calcula que el 20% de las personas que mueren en el mundo es por este fenómeno, por polución y contaminación en las grandes ciudades. O sea, no mueren en el momento, sino que sus pulmones se enferman. Entonces, si tendremos problema ambiental, ese problema ambiental se puede enfrentar si primero se gana el debate sobre qué debe ser la prioridad, que existe, que se va a seguir agravando si no se actúa. En Naciones Unidas el alto panel habla de 12 años. Antes se hablaba de fines de siglo. Los plazos se han ido acortando porque las cosas han ido empeorando mucho más rápido que lo que se pensaba. Entonces se habla de 12 años, no para llegar al punto de colapso, digamos, que sería cuando la temperatura pase el 1,5 respecto a la que era cuando comenzó la revolución industrial, pero que estamos avanzando en esa dirección. En ese momento van a colapsar muchas cosas. Pero estamos, lo dice también Harari en su libro, dice, en cualquier momento, si nos descuidamos con el medio ambiente, Bombay va a dejar de existir, y menciona varios ejemplos. Usted que cree que no está afectado, sepa que está profundamente afectado. En primer lugar está la batalla por la opinión pública, que es fundamental, digamos, ¿no? Han surgido fuerzas nuevas. Cuando uno dice esperanza, sobre todo estaba pensando en fuerzas nuevas en esa batalla.
una fuercita, digamos, de la que ustedes se oyeron hablar, se llama Greta, y no recuerdo si la mencioné la vez pasada. ¿Hablé de Greta la vez pasada? No. Greta tiene 16 años, es sueca, es una adolescente fea, pero muy inteligente, chiquitita, peticita, y resolvió convocar a todos los estudiantes secundarios del mundo a defender el planeta. Y entonces la cosa empezó con ella, se fue al Parlamento sueco, se paró en la puerta y dijo: yo no voy más los viernes al colegio, y lo llamo Viernes en Defensa del Planeta. Y se lo llenó de carteles diciéndole: ustedes qué esperan, si no se apuran en la toma de decisiones, no llegamos, etc. Y lo puso todo en los medios sociales. Y enseguida empezaron a surgir aliados, y hace 2 semanas tuvieron grandes concentraciones en 1050 ciudades. Y tiene un ejército actualmente de estudiantes secundarios en muchos lugares del mundo. La señora May tuvo la mala idea de enfrentar a Greta, entonces dijo: usted está fomentando que los chicos falten al colegio. Primero, que usted no lee bien las cosas que nosotros escribimos. Nosotros decimos que todas las horas que no hacemos, después las reponemos. Y además a la cabeza de este movimiento están muy buenos estudiantes, ¿no? Todos los estudiantes de nota alta, etc. Pero segundo, dice: ¿qué derecho tiene usted a decirnos a nosotros que no faltemos un día al colegio para defender el planeta, cuando usted es una de las personas que está demorando todas las decisiones que podrían salvar el planeta? ¿Por qué no se autoexamina? Ella es brutal en sus... pero muy inteligente y muy irónica. La invitaron al Parlamento Europeo a hablar, y entonces uno del grupo tan ilustrado del actual líder de Italia, ¿no?, Salvini, un salvinista, le dice: yo quisiera saber qué intereses están detrás suyo. ¿Quién está moviendo las marionetas? Y entonces ella le contesta: y yo hace mucho tiempo que quiero saber qué intereses están detrás de ustedes, porque ustedes están liquidando el planeta deliberadamente, no toman las decisiones. Detrás mío nadie. Después, en otro de los debates con el Parlamento Europeo, ese mismo debate, otro le dice: Greta, usted tiene 16 años, ¿por qué no espera hasta que pueda votar, tenga 21 o 18, y pueda ser electa? Y entonces en ese momento usted interviene activamente en el debate político, pero ahora dedíquese a estudiar. Entonces ella dice: si yo espero hasta eso, no voy a tener sobre qué decidir. Entonces yo tengo que pronunciarme ahora y tengo que movilizarme ahora para que pueda tener sobre qué decidir. Inventó ahora una cosa nueva, es decir, muy inventiva, al estilo de los estudiantes chilenos, ¿se acuerdan? Cuando lucharon por la educación en Chile hace unos años atrás, y inventaron de todo y lograron encolumnar a gran parte del pueblo chileno al margen de ninguna distinción política. Greta inventó ahora quedémonos en tierra. Ella dice de que los aviones efectivamente son uno de los contaminadores. No son el principal, pero son un contaminador puro. Un avión contamina, echa gases permanentemente a la atmósfera. Entonces ella dice: no usar aviones. La invitaron a la Asamblea General de Naciones Unidas a hablar ahora dentro de poco tiempo. No se la pierdan cuando lo haga. Y entonces puso una condición. Encantado de exponer estos argumentos, pero con una condición: que me manden pasajes en barco. Yo no voy a ir de Estocolmo a Nueva York en avión. Como esta gente es bastante consistente, la madre de Greta, que es una pianista famosa mundialmente, dejó de viajar en avión y solo anda, etc. Y el 3-4% de la población sueca dejó de usar aviones. Como el impacto este mes, digamos. Entonces, bueno, en la lucha, para agregar un punto más,
¿Por qué tengo esperanza? Participé de un programa que era reunir a todas las religiones de las Naciones Unidas, que era reunir a todas las religiones del mundo para hablar sobre el medio ambiente. Fueron 200 religiones, no son todas, pero las más importantes estaban todas allí. Se hizo a invitación del arzobispo de Canterbury, en Inglaterra, en Londres. Se descubrió que todas las religiones son ecologistas. En los preceptos básicos de Confucio, de Buda, desde ya en el Antiguo Testamento, etc., están los argumentos ecológicos básicos. Está la preservación de la naturaleza y el mandato de luchar por la preservación de la naturaleza. No hay ninguna religión importante que sea piromaníaca o no. Y entonces se hizo un plan de acción, de juntar a las religiones en movilizaciones colectivas, y se está aplicando, algunos de sus elementos están en aplicación. El Antiguo Testamento es tan ecologista que hasta tiene una norma que ustedes pueden encontrar en la Biblia, que dice que si hay una guerra, los árboles deben ser sagrados, que no se deben quemar los árboles porque los árboles son fundamentales para el equilibrio ecológico del planeta. Esa norma no la leyó Bolsonaro sí, pero su brujo la desautorizaría de inmediato, etc. Entonces están las religiones, están los estudiantes secundarios, están los Greenpeace y todo el gran sector creciente de organizaciones ecologistas del planeta. Están los muchachos que pararon Londres hace 15 días. Salieron, estos ya no son secundarios, son universitarios y jóvenes. Hicieron desobediencia civil con métodos gandhianos para parar Londres durante una semana en protesta por la falta de decisiones sobre la ecología. Entonces hicieron sentadas, todo no violento, etcétera, como las hacía Gandhi, y recién lograron sacarlos de ahí, llevándolos físicamente una semana entera. Todo lo que, y vienen movimientos de desobediencia civil de este orden en otros planos. Bueno, hay quien lucha, pero todos debemos estar en esos temas, que no quiero dejar de tocarlo por la importancia que tema, y habrá un cuarto con el que terminaremos. No agotaremos la agenda de los macroproblemas mundiales, pero habremos visto por qué es importante tener en cuenta el entorno y tenerlo en cuenta en el consultorio y en las ciencias de la psiquis, etcétera, porque en ese mundo concreto que yo estoy describiendo es donde vive la gente con la que ustedes trabajan. Vamos. O sea, está padeciendo el cambio ecológico, está padeciendo la crisis ética y está padeciendo las dos cosas que voy a mencionar a continuación. La revolución tecnológica. Por un lado está el espectáculo que despierta todo el entusiasmo del mundo con razón de las grandes innovaciones tecnológicas, las mayores que haya tenido el ser humano en toda su historia, en el periodo más corto de tiempo. En 10 años cambiaron todos los métodos con los que nos comunicamos y significan progresos muy importantes. Desde ya es un progreso importantísimo que en Israel hace pocos días con 3D se produjo la base de un corazón, ¿no? Lo que significa que se van a poder producir corazones de reemplazo dentro de un tiempo, digamos, utilizando una 3D, que es uno de los inventos de la nueva ola de innovación, o que haya robots que pueden hacer operaciones oculares con mayor precisión que la que lo hacen los seres humanos, o que el auto que se automaneja solo va a evitar 1 millón de muertes, porque hay 1.200.000 muertes por accidentes causadas por alcohol, causadas por manejar con el celular y por descuido. Cuando sea el auto que se automaneja, se estima que ese 1 millón de muertes va a desaparecer. Todos esos son avances importantísimos, y me paro acá, no hablo del mapa del genoma humano, etcétera, 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 en muchas disciplinas al mismo tiempo y demás. Pero eso no es todo lo que está sucediendo.
La otra parte de lo que está sucediendo no tiene mucha publicidad. Cada tanto aparece, pero no tiene la misma publicidad que esto que los apologistas de la tecnología dicen: apostemos toda la tecnología, no pongamos ningún obstáculo de ninguna índole, dejemos a Facebook trabajar tranquilo, no nos entrometamos con sus principios de que cualquiera puede publicar cualquier cosa, dejemos a Twitter trabajar de la misma forma, no nos metamos con Amazon y con Google, etcétera, etcétera, y finalmente todo eso sacará al mundo de todos sus problemas. Resulta que la tecnología es neutra, no tiene ética. Han tenido ética algunos de los grandes científicos de la historia, pero actualmente no se caracteriza mayormente, no se le conoce estudios éticos mayores a los que están dirigiendo todas estas grandes organizaciones. Y entonces las decisiones que se toman son a favor del lucro dentro de las reglas del libre mercado y dentro de las reglas del crecimiento tecnológico solo en sí mismo. Y entonces se producen algunas disfuncionalidades. Yo menciono solo una lista incompleta. Una disfuncionalidad muy grande es que, tal como se están desarrollando los acontecimientos, hay especialistas que pronostican que en los próximos 15 años se va a destruir el 40% de los empleos en los países desarrollados. O sea, van a ser reemplazados. Cuando esté el auto que se autoconduce, se terminó el oficio de manejar. No solo para los choferes de taxis y de Uber incluido, sino para los de los camiones y de todas las modalidades posibles. Cuando estén la inteligencia artificial trabajando un poco más, la ambición máxima que tiene el hombre más rico de China, ¿cómo se llama este sujeto? El que tiene la empresa Alibaba, el dueño de Alibaba, Jack Ma. Bueno, parece admirable, ¿no? Creo yo. Mucha ética no tiene Jack Ma. Por un lado, su sueño dorado es llegar a una empresa donde no tenga ningún obrero. Eso lo declara, ¿no? Donde sean todos robots. Y entonces no tenga que depender de las licencias de enfermedad, etc. En el camino hacia eso, el otro día hubo una protesta muy fuerte contra él porque trabajan 12 horas promedio diarias sus obreros, ¿no? Y las remuneraciones son regularcitas, etc. Entonces él salió y explicitó su ideología, como a veces los poderosos se sienten tan poderosos que dicen lo que realmente piensan. Eso perdió a varios poderosos en la historia reciente, en varias oportunidades. Recuerdan cuando en la campaña contra Obama su opositor principal, el candidato republicano, que claro, ahora es comparado, es un moderado total. ¿Cómo se llamaba el senador que perdió, muy buen mozo? Ahora es no, perdió con Obama en la segunda elección, ahora es un opositor de Trump importante. Bueno, en algún momento en el debate, en uno de los debates finales, dijo en una reunión privada, dijo: yo no voy a trabajar para el 53% de pobres de Estados Unidos, de desposeídos, no, yo voy a trabajar para los que realmente pueden producir. Bueno, un acto fallido que lo hizo bajar en las encuestas muy rápidamente. Entonces el dueño de Alibaba dijo: si a alguno no le gusta trabajar 12 horas diarias, que se vaya de inmediato. Eso lo dijo la semana pasada. Porque en China necesitamos que la gente trabaje 12 horas diarias. Claro, lo dijo: en mi empresa necesitamos para que su fortuna pueda continuar creciendo ilimitadamente, etc. La tecnología sola no va a transformar el mundo. Por lo pronto está el tema de la desocupación. Hasta ahora la única idea que ha surgido con fuerza es la de la renta básica universal, que es que frente a lo que Harari llama en su libro la clase inútil, va a haber una cantidad gigantesca de personas que no van a tener trabajo,
no se pueden reciclar. El Foro de Davos calcula que de cada 5 solo uno se va a poder reciclar, etcétera. Frente a eso, el mismo Harari y muchas otras personas, mi hermano que está trabajando acá en la Argentina en primera línea en esto, Nahum Klicksberg, es la renta básica universal. Esto no es absorbible en este momento por el actual sistema económico social, digamos, no lo aceptaría de ningún modo, pero los movimientos más avanzados del mundo lo tienen claro. Todos los partidos verdes que se presentan en la elección en Europa ahora, la semana que viene, para el Parlamento Europeo, tienen como un punto central de su plataforma la renta básica universal. Lo ven en el mismo nivel que ven la lucha contra lo ecológico. Una segunda contraindicación que el desarrollo de la alta tecnología en las condiciones en que se está desarrollando es este juego del libre mercado. ¿Qué va a hacer con las tecnologías médicas avanzadas, por ejemplo? Y les doy un ejemplo concreto. No me acuerdo si lo dije, si dije alguna de estas cosas, obsérvenme, porque es un tema ético también. ¿Hablé de la hepatitis C? No. Bueno, todos saben lo que es la hepatitis C. Hay exactamente, según la OMS, 300 millones de personas enfermas de hepatitis C, por lo tanto, con una dolencia muy grave que tiene muy pocas posibilidades de curación, etc. Un laboratorio de los más grandes logró desarrollar 15 píldoras que ingiriéndolas durante 3 semanas se cura en un 99% de los casos de la hepatitis C. No es un mérito de ese grupo. En Estados Unidos casi todo lo financia el Instituto Nacional de Salud, entonces las grandes investigaciones. Entonces fue financiado por el Instituto Nacional de Salud. Estaban trabajando mucha gente de otros laboratorios en el mismo tema, universidades, entonces, pero ellos lograron el producto final. Hasta ahí todo muy bien, magnífico, un aporte fenomenal. ¿Sabe cuánto, adivinen, cuánto valen las 15 pastillas? ¿A cuánto la vende el laboratorio que la produce? Están muy despistados, No saben bien cómo actúan los mercados. $100.000. ¿Cuánto? $100.000. Por las 15 pastillas, $100.000. Entonces, solo la va a poder comprar de los 300 millones de enfermos. Bueno, ahora voy a eso. Solo la va a poder comprar claro, los que tienen hepatitis C en el 1% más rico del planeta. Las prepagas le hicieron pleito al laboratorio porque tenían que quebrar todas. Porque todas las grandes prepagas tienen la obligación de incorporar las innovaciones médicas en la póliza. Entonces esta era no incorporable. En este momento están todos los pleitos en desarrollo y Médicos Sin Fronteras le hizo un pleito criminal. Frente a la presión, entonces se dieron en que en países muy pobres van a entregar las pastillas, que le dan autorización. No es que la van a entregar, porque ellos no quieren salirse de nada que sea libre mercado, sino que le van a entregar la autorización para producir un genérico solo para poblaciones muy pobres a India. ¿Saben cuánto sale las 15 pastillas en la India un genérico? $10. No. Sí. 100.000 y 10. ¿No? ¿Y hace el mismo efecto? El mismo efecto, ya es un genérico. Claro, es un genérico, pero solo lo pueden usar para... Y ser muy pobre. Y ser muy pobre, justificar que es muy pobre, etcétera, etcétera. Lo más que consiguió el libre mercado es que salió otro laboratorio con el mismo invento, entonces la competencia. Pero la competencia entre monopolios da siempre el mismo resultado. Entonces el otro logró hacer bajar el precio a $90.000. Claro. Cualquier parecido con la fijación de precios de alimentos en la Argentina es absolutamente real.
cuestan $10. Sí. No tiene razón de ser que están diciendo. Claro, claro, claro. Ellos aducen los gastos de investigación. Claro. Se están cobrando los gastos de investigación de 1 millón de años por delante, digamos, etcétera, porque no hay ninguna manera les exigieron que lo justifiquen. No resisto darles un ejemplo ético de la profesión médica, de cómo se puede hacer totalmente diferente y por qué la ética nuevamente es importante. Todos deben recordar a Jonas Salk, ¿no? Inventó nada menos que la vacuna contra la poliomielitis en la época en que la poliomielitis era una de las principales enfermedades del mundo y el presidente, 3 veces presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, tenía poliomielitis y andaba en sillón de ruedas, etc. Salk inventa la vacuna contra la poliomielitis y hay una rueda de prensa y le dicen, héroe mundial desde ya, le dicen, ¿a qué laboratorio le va a vender la patente? Sabemos que todos los laboratorios importantes del mundo están detrás de usted. Usted es el dueño de una de las fortunas potenciales mayores que puede haber en el género humano. La patente de cómo parar la poliomielitis. ¿Y saben lo que contestó Salk? Contestó Salk, que era un investigador judío, joven, que resolvió en lugar de la práctica médica, egresó de una de las mejores universidades de Estados Unidos, y resolvió en lugar de dedicarse a la práctica médica de lujo, digamos, y cobrar altísimos honorarios, dedicarse a enfermedades que matan mucha gente, a investigar enfermedades que matan mucha gente. Y por eso llegó a esto, ¿no? Por ese camino. Entonces él contestó, ¿es que acaso la luz del sol se puede patentar? Esa fue su respuesta textual, textual. Si bien el informe Klickser van a encontrar un episodio dedicado a estos temas y van a encontrar el momento en que Salk dice eso, filmado, el momento en que Salk dice eso. Y dijo, no, ningún laboratorio va a tener la patente, ninguno. Yo me voy a asegurar que esté a disposición colectiva, gratuitamente, y que nadie pueda infringir eso. Y así lo hizo, ¿no? Entonces, la tecnología sin ética puede ser un peligro fenomenal. Es imprescindible regular, educar éticamente, hacer todo lo posible y derrotar el espejismo que la tecnología sola va a resolver los problemas. Que no, algunos los va a agravar, el de la desocupación, el de la fake news. Hoy se reunió una de las políticas para que puedan creer en algunos políticos, como los suecos, los noruegos, etc. Una de las políticas que da más esperanza del mundo es una mujer, que es la primer ministro de Nueva Zelanda, que tiene 39 años de edad, que revolucionó todo el sistema político de Nueva Zelanda, y ha dicho que ella solo va a hacer políticas de amor, o sea, políticas que sean consistentes con una filosofía de compasión y de amor. Y así lo está haciendo, ¿no? Y lo primero que hizo fue que dio a luz, en el momento que la eligieron primer ministra, dio a luz, se tomó los días necesarios para cuidar bien al bebé, y su primera aparición pública fue en la Asamblea General de las Naciones Unidas con una presión total sobre Facebook, para que Facebook no se siga escapando a dejar entrar terroristas, asesinos, pornografía, odio, xenófobos, supremacistas blancos, etc. Todos ellos tienen actualmente espacios, páginas. Les cuento que hay más páginas dedicadas a negar el holocausto en Facebook que páginas que recuerdan el holocausto. Porque Facebook se presenta como libre mercado y que es la ley comercial y ella no le puede negar el acceso a... Después de algunos de los escándalos, usted sabe, fue interpelado por el Congreso, prometieron que iban a cambiar, pero no han hecho cambios mayores. Entonces se creó esta alianza. En Europa está avanzando totalmente la idea de regular éticamente los grandes medios sociales masivos para... Este es otro tema de la agenda tecnológica, de la agenda tecnológica paralela. Por un lado están los progresos y por otro lado están las contraindicaciones, para llamar.
Y una última, muy rápido, que ustedes deben saber más que yo sobre el particular, es lo que se está observando científicamente del efecto de los aparatitos sobre el cerebro de los chicos, ¿no? Y eso es tan importante que nada menos que Bill Gates hizo público que él le prohibió a sus hijos hasta los 14 años de edad usar ningún aparatito. Y a todo el personal que trabaja en la casa, usar ningún aparatito. Y lo mismo están haciendo los gurúes del Tennessee, del Silicon Valley actualmente. Y está probado que no es ningún orgullo tener un niño de 2 o 3 años que maneja magníficamente el aparatito, porque le están arruinando el cerebro, ¿no? No me voy a detener en eso, que usted lo conoce. La revolución tecnológica es una esperanza para el género humano. Yo estoy a favor desde ya del progreso tecnológico, pero sí tiene control ético, ¿eh? Y mi último tema de la situación de la mujer, ¿eh? Hay que ocuparse de la mujer, primero porque sin la mujer la vida no tiene ningún sentido, pero además porque es la mitad del género humano, nada menos. Yo lo llamo en mis trabajos el grupo discriminado más numeroso del planeta. Nunca hubo un grupo discriminado de este tamaño, de la mitad del género humano. Son miles de años de discriminación, obviamente. Y pareciera que en el siglo XXI estamos viendo que algo puede cambiar, digamos. Ha habido avances desde ya muy importantes. Piensen ustedes que en la Argentina la mujer votó por primera vez en 1946, ¿no? O sea, hasta 1946 la mujer se consideraba que no era apta para votar. A mí cada vez que pienso eso me estalla la cabeza. Digo, y en Inglaterra fue un poquito antes, no mucho antes, etcétera. Y en gran parte del planeta, ¿no? Y estaban los think tanks de aquella época justificando eso, explicando por qué la mujer no debía votar, porque no tenía el nivel de calificación mental para votar, se dejaba llevar mucho por las emociones, etcétera, etcétera, etcétera. Y además iba a ser sometida totalmente al hombre, entonces ya se sabía su voto de antemano. Bueno, Google, año 2019, una de las organizaciones más sofisticadas del planeta. Las mujeres de Google hicieron una gran protesta, son todas profesionales, ¿no? Una gran protesta por la discriminación de género en los sueldos, en los ascensos, etcétera, en Google. Entonces un ingeniero jefe de un área muy importante escribió un documento, un paper dedicado a toda la organización, que lo diseminó en toda la organización, diciendo de qué se queja. No sirve para trabajar en Google, y las tenemos acá y se les paga bien y demás, porque no aguantan el estrés. Son mucho más frágiles que los hombres, aguantan el estrés. Y nuevamente el argumento de la emocionalidad, además se echan a llorar con mucha facilidad, tienen una emocionalidad fácil. Google es una organización dura. Entonces, ¿de qué se quejan? Dirán, bueno, este es un loco, suelta. No, es parte del pensamiento de muchos otros que piensan de igual modo y que eso les es funcional para discriminar a las mujeres. Para pagarles menos a igual trabajo, cobran de 15 a 30% menos a igual trabajo, de acuerdo a los datos de las Naciones Unidas, y para postergarlas a los ascensos y darle prioridad en los ascensos a los hombres, etcétera, etcétera. Ha habido avances, pero falta muchísimo. ¿Qué tal si les cuento que Lawrence Summers, no hablé de Lawrence Summers, ¿no? Lawrence Summers es uno de los principales economistas del planeta, es muy acreditado como economista, y lo nombraron presidente de Harvard en una época, hace unos años atrás. Entonces, no se le ocurrió mejor idea que inaugurar el año lectivo de Harvard diciendo las mujeres han avanzado mucho y claramente tienen más escolaridad que los hombres actualmente. Y ahí tenemos más alumnas mujeres en Harvard que alumnos hombres. Y son muy buenas para la educación y las ciencias sociales y las ciencias humanas. Pero hay que reconocer que su cerebro no funciona del modo que debería funcionar en las ciencias naturales.
Bueno, duró un día como... al día siguiente tuvo que presentar la renuncia y por un largo tiempo no aparecer, porque desde ya y Harvard nombró una mujer para ese cargo que lo hizo magníficamente, etc. O sea, el machismo ancestral está por todos lados, es lo que les quiero decir. No se dejen engañar porque la vicepresidenta de Google es una mujer, ¿no? No, hay unas cuantas que son la coartada, ¿no? Pero el machismo ancestral está ahí presente por todos lados, tapando, creando lo que yo llamo la campana de cristal. Que las mujeres pueden avanzar hasta determinado límite. Después hay una razón desconocida por la que no pueden avanzar. La vicepresidenta de la Unión Europea es una mujer. Se le ocurrió la idea de proponer a las empresas europeas y hacerlo aprobar por la Unión Europea que una cuota de un 30% de mujeres en los boards de dirección. Actualmente son menos de un 13%. Y fue aprobado y fue vetado por todas las grandes empresas europeas. Tuvo que renunciar al proyecto y convertirlo de una norma obligatoria en una norma voluntaria totalmente, por lo tanto no se llevó a cabo, digamos. La mujer está siendo discriminada desde el acoso sexual hasta la desigualdad laboral, vamos, en una amplia gama. Hoy tenemos en el centro del escenario la denuncia sobre el acoso sexual, que es un progreso importantísimo, porque en definitiva lo que se está denunciando no solo en Hollywood, no seamos ingenuos, se da en muchísimas áreas, es el uso del poder para acosar sexualmente a la mujer. Vamos, lo mismo que hizo Weinstein, lo hace en los grandes bancos, en grandes organizaciones empresariales, en el sector público, etc. Sí, acosar a la mujer desde el poder. No resisto también un caso más, no va a ser, pero un caso... Bueno, un caso más, que no lo van a escuchar en ningún lugar. La señora que están viendo allá atrás es mi hermana. Es una... que dirige una organización de desarrollo de la mujer que ya tiene 30 años de existencia, es una pionera en el tema que se llama núcleo y por la que pasan centenares de mujeres. Bueno, ustedes recuerdan la historia, apareció en todos los diarios durante un buen tiempo y después desapareció de todos los diarios. El presidente del Banco Mundial entra en un hotel en Nueva York. Era el presidente del Banco Mundial y el candidato a la presidencia de Francia. Iba a dejar el Banco Mundial con muchas posibilidades de ser electo presidente de Francia. Y acosa sexualmente a una camarera negra que entra a limpiar su habitación. Ella lo describió como un simio salvaje. De repente me aparece un simio salvaje en esa habitación, tratando de todo lo que ustedes se puedan imaginar, de hacer todas las fantasías patológicas, hacer la realidad con la pobre camarera negra. Entonces ella va y denuncia de inmediato la cosa, trae pruebas además, semen, etcétera, etcétera, etcétera. Se verifica, la policía toma la denuncia y verifica, y se crea una coalición de poder fenomenal para protegerlo, ¿no? Strauss-Kahn, ¿no? Exactamente Strauss-Kahn. Se crea una coalición de poder, su esposa además era multimillonaria, muy, muy influyente en los Estados Unidos, y el fiscal saca un fallo loco totalmente, diciendo que no se pudo verificar, que quedó alguna duda, y que si queda alguna duda, entonces no se puede seguir con el caso, digamos, ¿no? La mujer, con buenos abogados pro bono, siguió con el caso y él fue condenado civilmente. Entonces tuvo que pagar una suma de dinero importante, etc.
Pero a ella le hicieron una campaña de estigmatización total, que lo inventó, que era de una familia negra pobre y que son salvajes y que apenas saben hablar el lenguaje y que estaba de todo, y que probablemente ella lo incitó, lo que quieran. Bueno, después la historia que siguió es que el tipo hace orgías sexuales varias veces por semana, organiza orgías sexuales, es el organizador. Esta era una anécdota de una trayectoria en esa dirección, etc. Pero el machismo logró que saliera inocente del juicio. Después perdió por todo lo que se siguió descubriendo y todo lo demás. Pero el machismo logró, desde el acoso sexual y las nuevas organizaciones que se han creado, etcétera, Me Too, son importantísimas, pero son la punta del iceberg. Hay mucho más. Yo diría que en definitiva lo de fondo, hay hacerle la vida imposible a la mujer en el trabajo, las diferencias salariales, los estereotipos en el sistema educativo. Hay un libro muy lindo, muy lindo, que escribió una mujer ahora en estos días, que se llama Inferior, entre signos de interrogación. Entonces empieza en el primer capítulo y dice, se dice que la mujer es inferior al hombre físicamente. Entonces a partir de ese argumento se van sacando otros argumentos. Yo quisiera saber si es verdad, porque yo revisé las estadísticas y las mujeres viven mucho más años que los hombres. Entonces, ¿cómo es que es inferior físicamente? Bueno, si viven más años, quiere decir que tienen mejor salud. Y se dice que eso, y las mujeres aguantan mucho mejor intervenciones quirúrgicas y claro, que los hombres. Y los partos, ya. Entonces, ¿inferior en qué? Es una fake news, de que la mujer es inferior físicamente. Es otra fake news, digamos, ¿no? Otro de los inventos. La mujer, yo no voy a poder desarrollarlo por el tiempo, pero hay un gran tema. La mujer entró masivamente en el mundo del trabajo, eso es buenísimo, es un gran progreso en todos los sentidos, etcétera, pero al mismo tiempo no fue relevada en lo más mínimo del mundo del hogar. Entonces yo las llamo mujeres al borde de un ataque de nervios, ¿no? Usando el título de la película de Almodóvar, porque tienen 2 jornadas de trabajo, tienen que trabajar durísimo en el trabajo para poder competir, porque están, claro, y por el otro lado después tienen que hacerse cargo de todo, de los chicos, de los ancianos, de las comidas, de que funcione todo, ¿no? Hay un excelente urbanista, especialista en ciudades de los mejores que tiene el mundo, que dice lo siguiente: cuando una mujer se dedica a los chicos en la primera etapa, entonces se la apoda la mujer que no hace nada, deja de trabajar para dedicarse a los bebés durante un tiempo, etc. Y entonces se encuentran 2 mujeres en la calle y normalmente una le dice al otro, ¿vos qué estás haciendo ahora? Y las mujeres internalizaron el argumento y suelen decir, ahora no estoy haciendo nada, pero cuando los chicos estén bien, entonces lo voy a hacer. Entonces este urbanista dice que si las mujeres que no hacen nada dejaran de hacer esa nada, todas las ciudades que conocemos dejarían de funcionar. Porque esa nada es el pilar que mantiene las familias, que mantiene los hogares, etc. Además, por esa nada no les pagan nada y ni siquiera aparecen en el cálculo del Producto Bruto. No se calcula el trabajo doméstico en el cálculo del Producto Bruto. Recién hay los inicios de alguna cosa en esa dirección. Entonces la discriminación es en un montón de planos. No es total nuevamente. Cuando una mujer da a luz en Noruega, le dan en este momento 15 meses de licencia posparto. Pagas, manteniéndole el trabajo en las mismas condiciones, etcétera, y al hombre obligatorios 3 meses de licencia. Lo paga toda la sociedad.
Bueno, una sociedad despilfarradora. ¿Qué despilfarradora? Gracias a eso tienen un recurso humano de excepcional potencialidad, están primeros en tecnología, en muchísimas cosas, y además es un principio moral, simplemente, que la mujer no debe estar sola en la crianza de los bebés, sino que la sociedad debe acompañarla, apoyarla y acompañarla. El peor de todas las discriminaciones para mí es que estamos subutilizando a la mujer. Todas las otras confluyen finalmente en una subutilización de la mujer. Y está calculado, si las mujeres estuvieran en igualdad de condiciones laborales y con posibilidades de que las tareas en el hogar sean compartidas por el 50%, como lo son en los países nórdicos actualmente, están muy cerca de ese desideratum, etc., el Producto Bruto Mundial sería un 10% mayor. ¿Qué les parece? Estamos perdiendo un 10% del Producto Bruto Mundial por la discriminación de la mujer. Eso en términos económicos, en términos morales, totalmente corrosiva, etc. ¿Eso tiene solución? Si seguimos agitando cada vez más y más en profundidad, seguramente, si no, no. El Foro de Davos calcula que si no pasan cosas muy importantes, las mujeres van a ganar igual que los hombres dentro de 180 años. 180 años. ¿Sí? A este ritmo, digamos, y si llega a haber varios presidentes como algunos de los que andan por el planeta en este momento, en los informes anteriores se hablaba de 150 años. ¿Sí? Es una evaluación científica que hacen de los mercados laborales y la mujer. Les he mostrado 4 procesos que cruzan toda la sociedad. Primero, la crisis ética, que es, a mi entender, el más importante porque enmarca a todos los demás. Después la crisis ecológica, después una revolución tecnológica que es muy positiva e importante, pero con una agenda oculta, digamos, que si no se encara puede generar problemas gravísimos, puede agravar muchas cosas. Y después la discriminación de la mitad del género humano, que es la mujer. Termino. En un mundo con estas características, primero cada uno, yo no les voy a dar ninguna lección a ustedes, tiene que hacer todo lo posible. Tiene, como en una conferencia que di ayer en la Universidad de San Isidro, la esposa de Ernesto Sábato, que vino a escuchar mi conferencia, con la que tenemos una gran relación. Ella trabaja con mujeres muy pobres en Villas Miseria. Entonces dijo, hay que poner el cuerpo, estaba llena, el auditorio estaba lleno totalmente, muchísima gente joven. Entonces es la universidad que preside el obispo Bongea, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina. Y entonces ella dijo, hay que poner el cuerpo. Bueno, entonces el primer término creo que sí, que cada uno en sus espacios, por las vías que elija, etc. Pero hay que hacer cosas por los demás en este momento histórico. Porque si no hacemos cosas por los demás, se va a caer todo encima nuestro, incluido, y además no es moral no hacerlo simplemente. Segundo, somos muchos, no somos pocos, somos muchos, probablemente dispersos. Pero somos muchos. Hay 1.000 millones de personas que trabajan en cooperativas y que son beneficiados por el movimiento cooperativo, que es una forma superior de producción y de organización al libre mercado. Digamos. Hay 150 millones de personas, según la ONU, que hacen trabajo voluntario, con una altísima dedicación. Desde Greenpeace hasta Médicos Sin Fronteras, varias de las organizaciones han sacado el premio Nobel, como Médicos Sin Fronteras, han criaturas con el brujo Salvini Orban, imagínense, algunos de los demonios que andan paseando por el planeta, etc.
somos muchos. Están los emprendedores sociales. Son chicos jóvenes que inventan. Yo tengo una sobrina que anda por allí, que y ustedes deben tener otros, que inventan cosas que pueden ser útiles con tecnologías avanzadas para el género humano en su conjunto. Hay empresarios con responsabilidad social, no es una abrumadora mayoría, depende del país, pero claramente hay empresarios. El que presidió en los últimos 10 años Unilever, se llama Paul Polman, se propuso en los 10 años eliminar la huella ecológica de Unilever y bajar para que sean asequibles a los pobres gran parte de los productos que produce. Y lo logró. Puso a toda la organización en esa cultura, digamos. O sea, no es el único, no son muchos, vuelvo a decir, pero hay algunos que hacen. Gates creó la mayor fundación, la mayor ONG de la historia, $5.000 millones anuales, que van fundamentalmente a la lucha contra la malaria y a las enfermedades de los pobres. Y hace grandes concertaciones con la Organización Mundial de la Salud, es el principal socio actualmente de la Organización Mundial de la Salud. No importa lo que haya hecho antes, eso es lo que está haciendo ahora concretamente, inducido por una mujer. Porque fue su esposa la que se le adjudica la conversión de Gates de un nerd, de alguien que solo veía la tecnología y absolutamente nada más, a alguien que quedó totalmente sorprendido cuando fue a África y vio lo que vio de la mano de Melinda Gates y se sensibilizó ante el tema y desde ahí empezó a dedicar gran parte de su vida a esto, a la fundación que se ha transformado en esto. Entonces somos muchos en el planeta. No tenemos el poder. En algunos lugares sí, en los países nórdicos, Holanda, Canadá, y una cantidad de países que funcionan muy razonablemente. Costa Rica, en América Latina, Uruguay, que logró en los últimos 10 años reducir la pobreza a 8%. Nosotros la aumentamos a casi 40%. Uruguay la redujo a 8%, partiendo de un 40% hace 10 años. Y eliminó la pobreza extrema, es 0,03. No van a ver los espectáculos que ven en Buenos Aires de pobreza extrema actualmente en Montevideo, etc. Bueno, esos países lo hicieron a nivel de país, digamos. Entonces hay esperanza. Y hay gente que con su ejemplo personal da permanentemente el estímulo, diría yo, por lo menos a mí me estimula permanentemente. Me estimuló mucho ayer leer sobre el Robin Hood del Vaticano. ¿Qué inventó Bernardo ahora? Yo tengo una lista interminable de ejemplos virtuosos, digamos, de gente que resuelve hacer cosas por el otro y que lo hace poniendo el cuerpo y corriendo los riesgos del caso y además de lo que ayuda, el ejemplo es importante. Este es un obispo polaco, que es la mano derecha del Papa para todos los temas sociales. Lo llaman el obispo de la limosna, porque en alguna época en el Vaticano Viejo eso era limosna, digamos, hoy ya no lo es más. Entonces, 2 misiones que hizo el obispo polaco. Una esta de ayer. Descubrió que en un lugar en Roma estaban viviendo 300 familias en una especie de casa abandonada y no tenían para pagar la luz, que el gobierno de Salvini, etcétera, le hizo subir fuertemente. Y entonces la compañía de electricidad les cortó la luz. Entonces 300 familias viviendo sin luz. Entonces el obispo no esperó, se fue allá y puso el cuerpo. Se fue al cuarto donde estaban los interruptores de luz. Averiguó qué tenía que hacer, asumió toda la responsabilidad y prendió la luz de todas. Dijo, que venga Salvini a discutir conmigo si se puede dejar a 300 familias pobres sin luz. ¿No? Salvini y Steve Bannon han declarado al Papa el enemigo público número 1. Dicen que el Papa es el que defiende a los inmigrantes, defiende el medio ambiente, defiende a los pobres, etc. Dijo, yo quiero saber qué es lo que quieren más
los que viven en las calles de Roma. Hay una cantidad de gente que vive en las calles de Jumelés. Entonces, yo quiero ayudarlos. Entonces, ve, anda y pregúntales qué es lo que más quieren. Y vamos a ver qué podemos hacer. Entonces él vio, fue, puso el cuerpo, habló con ellos, seriamente, les inspiró toda la confianza del mundo, etc. Y entonces volvió y dijo, ya sé, lo descubrí, Fran, lo descubrí. ¿Y qué te pidieron? ¿Plata? No, eso no es lo que más les preocupa. ¿Qué te pidieron? No vas a creer, Francisco, lo que me pidieron. Lo que más les preocupa de todo a los jóvenes es tener una ducha. Porque dicen, nosotros solemos muy mal porque no tenemos una ducha y todo el mundo se aleja de nosotros y además nos sentimos muy mal por esa situación. Como el Papa es el obispo de Roma, entonces el obispo máximo de Roma, sacó un decreto obligando a todas las iglesias de Roma a instalar una ducha, toalla, jabón y dejar pasar a bañar. Así que somos muchos, tenemos ejemplos, hay que poner el cuerpo. Muchas gracias. Bueno, acepto 3 preguntas. Ya. Preguntas, opiniones, lo que quieran. Teniendo en cuenta el mensaje que transmite y todas las cifras y todos los datos que maneja, ¿no? Por ahí mi pregunta es un poco, no sé si ingenua, pero para el barrio sí, ¿no? En lo cotidiano, ¿no? De esta cuestión del compromiso, para complementarse con el cuerpo, básicamente, ¿no? Compromiso social, pensaba en cómo alimenta esta esperanza, ¿no? Digo, ustedes en los informes habla de esto, ¿no? Mejor encender una vela que permanecer en la oscuridad. Y la esperanza, ¿cómo alimenta la esperanza? ¿Cómo puede hacer el hombre común, la mujer común para alimentar esa esperanza? Tomo las 3 juntas para algún otro comentario o pregunta. Puede ser esta sola también. Bueno, como es muy tarde dejamos. Es excelente. Y viene una chica y me dice, tengo una beca para estudiar el MBA era de una de las principales MBAs que hay de Stanford. Pero después de escucharlo y escuchar todo lo que está sucediendo, voy a pedir que me cambien de carrera. Quiero hacer un máster, pero de ONGs. Cambio de carrera. He tenido historias de esas todo el tiempo. Los jóvenes están abiertos totalmente cuando ven una ruta real, cuando se les llega con la ética al corazón, porque ahí saben que no están discutiendo pavadas o no están discutiendo intermediaciones, están discutiendo los temas de fondo que hacen al sentido de la vida. Y cuando ven genuinidad. Hoy en las encuestas Gallup, los jóvenes del mundo dicen que la organización a la que más respetan y quieren son las ONGs, ¿no? Porque se sienten que ahí podrían hacer muchas más cosas, por lo demás que sí son manipulados, etc. Necesitamos jóvenes que participen en política, porque si no van a cambiar las cosas. Y los buenos partidos políticos son ONGs, como el que dio lugar el que se formó la primera ministra de Nueva Zelanda, etc. Y cuando se les dice que quieren más en la vida, no contestan ganar el máximo de dinero posible. Hablan de otras cosas, hablan de la amistad, hablan de la familia, etc. Entonces, es posible decirles, más vale encender una vela que maldecir a la oscuridad, y es posible obtener respuesta. Inténtenlo, nunca crean que no es posible, porque he tenido jóvenes totalmente alejados de esto. En uno de los programas, en la Facultad de Ciencias Económicas, viene un joven y me dice,
pero lo que usted dijo hoy era la clase inaugural. Es todo lo contrario de lo que me está enseñando mi profesor de marketing. ¿Qué hago? Pensá, lee y decidí por tu cuenta, ¿no? Bueno, ahora es un agente de cambio fenomenal, que creó un hogar en una villa miseria. Mi mejor alumno en este curso, lo llamé curso Amartya Sen, formé como 5.000 jóvenes en la Facultad de Ciencias Económicas en 10 años. Se hizo obligatorio en 23 universidades del país. El mejor alumno de todos creó una organización que se llama Sonrisitas. Y Sonrisitas ha barrido con todos los premios. Atiende a 1.000 chicos actualmente de la calle, pobres, en todos los planos. Y termina de ganar un concurso mundial de financiamiento por la excelencia tremenda, porque ponen él y todos sus, pone amor. Él me agradece con mucha frecuencia que era un joven deportista inerte. Y se transformó en otra cosa. Y la última historia. Viene otro joven de Guatemala, este joven trabaja en techo. Yo soy asesor honorario de techo. Entonces me dice, yo empecé a trabajar en techo, yo soy de la oligarquía, mi familia es de la clase más alta de Guatemala. Y mis padres decían, ¿a dónde vas? Voy a construir una vivienda para gente pobre con otros amigos. Un día me preguntaron, ¿y de vuelta vas a eso de la gente pobre? ¿Cuánto te pagan? Te deben pagar muy bien para que vayas con esta frecuencia. Dice, tuve que explicarles a mis padres que todo de nuevo, digamos, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Genial, buenísimo. Muy estimulante para todos.